Damos gracias a Dios por esta mañana, por el privilegio de podernos reunir esta mañana para exaltar el nombre del Señor, para recordar que Él es santo, santo, santo. Y quiero que vayamos a la Escritura, al Salmo 46. Salmo 46. Listo, entonces vamos a leer la Escritura en el Salmo 46. Dice el Salmo 46: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en palabra de Dios para todos. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas, y las montañas tiemblen a causa de su furor. Un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer, Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él deja oír su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. Dios dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, por tenerla, Señor, y poderla leer, Dios mío, por poder entender, Señor, que tú eres nuestro pronto refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor, quien está dispuesto a ayudarnos, Dios mío. Gracias, Señor, porque esta mañana necesitamos recordar, Padre bueno, que tú estás con nosotros, Señor. Padre, por favor, guíanos en este tiempo, Señor, que podamos, Señor, recordar, entender y vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que la pongamos por obra, Señor, que la creamos y ella dirija nuestras vidas, Señor, por favor. Yo te lo ruego, bendito Señor. Guíame, Padre bueno, para hacerme entender, para que haya claridad, Señor, y que mis hermanos y hermanas sean edificados, animados, consolados, fortalecidos, Señor, enseñados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ama en una magnitud tan grande, que dio a Jesús para salvarnos y hacernos sus hijos. ¿Cierto? Esa es la magnitud del amor de Dios. Él nos ama tanto, tanto, que dio a Jesús para que nosotros podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Y al darnos a Jesús, con Él nos ha dado todas las cosas, ¿sí? El sacrificio más grande, la muestra más grande de amor era dar a Jesús. Y con Jesús Dios dio todo. Lo dio como nuestro Padre porque es el deseo de su corazón que seamos sus hijos. Y es lo que haría cualquier papá, ¿cierto? Cualquier papá con sus hijos está dispuesto a darles lo mejor, ¿sí? Está dispuesto a
como dicen en Colombia, hay un dicho de quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos, ¿cierto? Esa es si nosotros lo podemos hacer con nuestros hijos, cuanto más Dios lo hace con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y su corazón es que podamos confiar en Él con todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Dios realmente quiere que todo nuestro ser confíe en el Señor. Él no quiere que tengamos dificultades, que pasemos por situaciones difíciles, sino que podamos, en medio de que pasamos por esas situaciones, estemos tomados de su mano, ¿sí? Dios no solo está interesado en nuestra vida eterna, por supuesto que sí, porque por eso dio a Jesús. Pero no solamente está interesado en nuestra vida eterna, o sea, en que seamos salvos y ya. Él adicionalmente está interesado en nuestra vida en esta tierra. Por eso en Filipenses 4:6, que fue el que estudiamos la semana pasada, nos enseñó: no se preocupen por nada, ¿sí? O como dice en Reina Valera, por nada estéis afanosos, ¿cierto? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, dice en ese pasaje, ¿sí? Y nos da el remedio para la preocupación y la ansiedad. ¿Cuál es el remedio para la preocupación y la ansiedad? Orar y ser agradecido, ¿cierto? Esa es una cosa que tiene que quedar aquí muy permanente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando viene la preocupación y la ansiedad, tenemos que orar y dar gracias, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos va a sostener en esos momentos. En los momentos en que tengamos preocupación, en los momentos en los que tengamos la ansiedad, en los momentos en que tengamos temor, allí tenemos que ir a Dios, buscar del Señor. Y recuerden cómo ese pasaje habla, dice que en toda oración y ruego, ¿cierto? Y nos dice oración en términos de relación, porque hemos definido nosotros oración como la manera en la cual nos relacionamos con Dios, ¿sí? Entonces hablamos de oración y ruego. Y ese ruego es esa petición, ¿sí? Desesperada frente a nuestra necesidad para recibir la ayuda que necesitamos. Y uno podría pensar que es muy difícil, ¿cierto? Que es muy difícil vivir sin preocuparse. Decir, no, eso de vivir sin preocuparse, eso es para gente especial, ¿cierto? Eso es para algunos pocos, ¿sí? Que puedan vivir sin preocuparse, ¿no? Eso es para la hermana Esmeralda, que ella ya está en un nivel espiritual allá. Eso, a veces pensamos así, ¿cierto? Y pensamos más fácil ver en el otro, ¿no? Ay, no, es que son yo, es que hay unos que están, ¿cierto? Pero no, Dios quiere que nosotros podamos, porque si no, no nos hubiera dejado eso aquí en la Escritura. Si fuera solo para unos selectos escogidos, ¿cierto? Pero no, es para todos nosotros. Y uno puede decir, no, eso es para Jesús. Ay, sí, no, es para todos nosotros. Es posible y realmente es lo que Dios quiere, pero depende de nosotros que nos lo creamos, ¿sí? Depende de nosotros. Nada va a pasar si nosotros no lo creemos. Y ese es un aspecto súper importante relacionado con la fe. Si yo lo creo, es posible. Y Jesús le dijo a un hombre: al que cree, todo le es posible. Al que cree. Y lo que necesitamos nosotros en este momento es creer. Creer. Y cuando estaba pidiéndole a Dios por esta enseñanza, me acordé de un hombre cristiano que se llamaba George Mueller. George Mueller fue un hombre que nació entre Alemania y lo que hoy es Alemania,
que en ese tiempo se denominaba Prusia, ¿sí? Y vivió en Inglaterra muchos años. La mayoría de su vida la vivió en Inglaterra y fue un hombre que tuvo una vida muy dura porque quedó huérfano muy pequeño. Y a veces cuando uno mira las historias de esos grandes hombres de la fe, encuentra cosas interesantes. Y este hombre no fue un hombre que fue educado desde pequeño en la verdad y en el conocimiento. No, el hombre anduvo por las calles, se voló de su casa, estuvo muy mal, pero realmente conoció a Dios, ¿sí? Y se encontró con Dios y Dios lo salvó. Y George Mueller, después de muchas cosas, fundó orfanatos. Tal vez por su misma experiencia, ¿cierto? Por lo que él había vivido, él fundó un orfanato. Y al lado también tenía una institución para mujeres que estaban solas con sus bebés y para ayudarles. Y el propósito de él era enseñarles la palabra y enseñarles un oficio, para que cuando crecieran, por lo menos supieran qué podían hacer en la vida y se pudieran defender en la vida. Y algo que es muy interesante en la vida de este George Mueller es que él no era un hombre rico, pero empezó con esa idea del orfanato. Y lo que destacan de la vida de este hombre es que nunca fue a buscar donantes. ¿Sí? Venga, ayúdenme. Venga, necesitamos que aporte, ¿sí? Que siembre para... No, el hombre nunca. Porque él creía que Dios le podía suplir. ¿Sí? Que Dios le podía suplir. Y él decía que Dios le proveía para ese sostenimiento del orfanato. Porque los niños no pagaban, no había de dónde, pero Dios proveía. Y hay una historia de una de esas. Él dice que él contaba cuántas veces Dios le había respondido y escribió un libro que se llamaba 1,5 millones de oraciones respondidas. ¿Sí? Y él cuenta en una de esas que estaban en el orfanato con más de 300 niños en el orfanato y se levantaron para desayunar y no había para desayunar. No tenían que darles a los niños para desayunar. Y entonces sentaron a los niños en las mesas como si les fueran a dar el desayuno. Y empezaron a orar. Gracias por estos alimentos. ¿Sí? Y no había. Y este hombre fue y dijo, Señor, tenemos que desayunar, tenemos que darles. No solo es mi desayuno, es el desayuno de todos estos niños que están aquí. Y necesitamos desayunar. En el nombre de Jesús, amén. Y se fue a la mesa a darle gracias a Dios por los alimentos. Y cuenta la historia, estamos hablando de una época en 1840 más o menos, que es la época en la que vivió este hombre, que se sentaron allí a desayunar sin tener que desayunar. Y cuando ya terminaron de orar para desayunar, les golpearon en el orfanato. Y se asomaron y era un hombre con muchos panes que había traído. Y les dijeron, es que iba a llevar estos a la realeza, al sitio donde iba a entregarlos. Yo tengo el trabajo de llevar el pan para las personas de la realeza, pero no me lo recibieron porque están muy morenitos, están muy quemaditos, muy horneados, pero los panes estaban buenos, ¿sí? Pero los reyes consideraron que era, o la realeza, que eso estaban como sobrehorneados, y entraron con los panes. Y estaban acomodando los panes para servirlos cuando entró otra persona que sí le ayudan, que es que repartía la leche en esos carruajes de ruedas y se había estropeado la rueda, y digo, ya no puedo repartir la leche, y si ustedes no me la reciben, se va a dañar la leche, por favor recíbanme la leche. Y desayunaron leche con pan ese día, ¿sí? Y Dios la llevó hasta allí por la fe, ¿sí? por
por la bondad de Dios. Yo creo que yo me hubiera angustiado diciendo, ¿y ahora qué les vamos a dar? Dios mío, ¿qué hacemos? Y juntemos y hagamos una vaca. Sí. Pero este hombre no se angustió, no se preocupó, pero confió en Dios. Sí. Y es porque Dios es así de bueno. Dios es así de bueno. Él es así de bueno. Este hombre sabía quién era Dios. Este hombre sabía en quién había confiado. Y confiaba de todo su corazón. George Mueller sabía lo que dice el Salmo 46 que leímos. El Salmo 46 en el versículo 1, yo estoy seguro que él lo conocía. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en momentos difíciles. Él está dispuesto a ayudarnos. Yo creo que si nosotros necesitamos creernos que es así, Él está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. ¿Usted tiene un momento difícil? Dios está dispuesto a ayudarle. Dios está dispuesto a ayudarle. Y yo creo que ese dispuesto es estar ahí pendiente. ¿Qué está esperando? Que le invitemos a intervenir. Que le digamos, que le pidamos ayuda. Y aquí hay una cosa que es interesante. Dios sabe que necesitamos ayuda, ¿cierto? Él nos ve. Pero Él está esperando que nosotros le pidamos ayuda. No porque no pueda intervenir, no porque no pueda hacerlo, porque Él es Dios, sino porque el hecho de que nosotros pidamos ayuda implica que reconocemos nuestra necesidad y que reconocemos que Él es Dios. ¿Sí? Por eso es que tenemos que pedirle a Él, no porque Él no pueda. Y Él a veces incluso, yo creo que han habido casos en nuestras vidas en que Él nos ve ahí y sin nada que pide, pero venga, le ayudamos porque es que si no se va, ¿cierto? Como el cucarrón patas arriba, ¿cierto? ¿Se han visto un cucarrón patas arriba? Y empieza y patalea, pero no logra nada, y patalea y no se voltea y no hay nada. Y yo creo que a veces somos nosotros como ese cucarrón patas arriba, como que lo que necesitamos es decir, Señor, ayúdame, y es como el dedo ponerle ahí para que le dé el bote. Pero nos resistimos y yo puedo solo. ¿Sí? Yo puedo solo. No necesitamos al Señor. Dios es quien está ahí para ayudarte en tu necesidad, en tu temor, en tu preocupación, en tu ansiedad, en tu enfermedad. Dios está allí. ¿Saben qué decía George Mueller de la preocupación? Tenía una frase que me encontré que me pareció muy interesante. El comienzo o el principio de la ansiedad es el fin de la fe. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. ¿Sí? Eso es lo que decía este hombre que conocía a Dios y que sabía que en Dios podemos confiar. Entonces, si queremos acabar con la preocupación y la ansiedad, debemos tener y manifestar la fe. Es realmente lo que nosotros necesitamos. Si nosotros nos preocupamos y empezamos ese ciclo de angustia y de preocupación, empieza la fe a escurrirse, ¿cierto? Y se escurre la fe. Y es como el agua que se va de las manos, tratando de sostener el agua en las manos, se escurre. Pero cuando tenemos fe y empezamos a confiar en Dios y realmente reconocemos que Él es el que puede ayudarnos, entonces lo que se escurre
es la preocupación y la ansiedad. Dios realmente anhela que podamos nosotros confiar en Él. Confiar en Él. A veces nosotros nos gustaría tener a alguien que nos estuviera recordando estas cosas en el transcurso de la semana, ¿cierto? Cuando vienen esas situaciones. Pero por eso es que estamos aquí, para que usted esto lo ponga en práctica durante su semana, durante cada día, en cada situación. Usted necesita ponerlo por práctica. Yo no puedo estar allí acompañándole y decirle, acuérdese, confíe en Dios, acuérdese, dele gracias a Dios. ¿Sí? Quisiera, pero no. Por eso es clave que usted tiene que hacerlo y creerlo hoy, para que en medio de sus situaciones y de su vida diaria lo pueda hacer. Y todos sabemos que la vida diaria tiende a preocuparnos, ¿cierto? Pareciera que como que se confabulara para preocuparnos. Mientras estamos aquí, muy bien, pero como que salimos y estamos en la semana y como si fuera proponiéndose la vida en cada momento preocuparnos, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que tomar la sabia decisión de confiar en Dios, ¿sí? Porque la vida va a estarnos condicionando a preocuparnos, ¿sí? Por todas las cosas, por cada cosa, ¿sí? Y parece tan normal. Y estamos tan acostumbrados que pensamos que, pues es que no hay más. Pues así que hay que vivir, ¿cierto? Con esa angustia, con ese estrés, con esa. Y Dios quiere que no vivamos así. Dios quiere que vivamos confiadamente. Y hay una historia de unas personas con Jesús. Quiero que vayamos a Lucas 10, versículo 38 al 41. Lucas 10. Lucas 10 del 38 al 41. Lucas 10 dice: mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta. Y ese hecho de que repita el nombre me parece como que, cierto, como Marta, Marta. Estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Yo creo que muchos andamos así como Marta, ¿cierto? Y nos preocupamos por todo. Y yo creo que Marta, además porque recuerden que aquí en esta historia Marta fue la que invitó a Jesús. O sea, ella como que se sentía responsable de que todo estuviera bien. Ella lo recibió y dice que lo recibió bien. O sea,
Y quería que todo estuviera bien y de pronto había mucha gente y pensó, y hay que darle comida a esta gente y ahora ¿qué les vamos a dar? Hay que alistar, hay que preparar y el almuerzo y las onces y hay que pasarle un juguito a Jesús y hay que mirar qué hacemos, ¿sí? Y esto se está llenando y ella se preocupó por muchas cosas. Y su hermana, para Marta su hermana era la fresca, fue y se sentó allá. Digo, pues si invitaron a Jesús, yo voy a escuchar. Y Marta estaba preocupada por todo lo que había que hacer, que Jesús estaba allí. Y Marta va y lo interrumpe. Esas son cosas muy interesantes. Cuando uno piensa en todo esto, eso es muy interesante. Jesús enseñándole allá. Y la otra estaba tan preocupada, tan afanada, que fue y lo interrumpió para echar al agua a la hermana, ¿no es cierto? Fue a echar al agua, mírela. Y usted, Señor, mírela. En la otra versión dice, ¿no te da cuidado? O sea, como que, sí, o sea, no te importa, mírela. Dígale algo. ¿Sí? Y Jesús, que conocía a Marta, le contesta, ¿no? De esa manera, Marta, Marta, no se preocupe. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que recordar. Yo creo que a veces somos Martas, ¿cierto? Y creemos que no hay otro mundo. No conocemos además otro mundo sino el hecho de preocuparnos y estar así. Y andamos como Martas. Pero Jesús nos pide que seamos como Marías en el mundo de Marta. Llenos de Martas y en ese mundo de preocupación, y que lo busquemos a Él. Y que lo escuchemos a Él. El mundo busca confundirnos. ¿Sí? El mundo siempre va a buscar confundirnos. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y en quién hemos creído. Y cuál es la alternativa que nosotros tenemos. Eso es lo importante. ¿Sí? Porque el mundo va a decir, es que toca preocuparse, es que hay que hacerlo. Necesitamos preocuparnos, porque si usted no se preocupa no va a pasar nada. El mundo le va a pasar por encima. Y no, tenemos que dejar de preocuparnos. Porque hay cosas que no podemos resolver. La mayoría de nuestras preocupaciones no las podemos resolver. Porque si las pudiéramos resolver, serían solamente ocupaciones. ¿Sí? Pero son preocupaciones porque no las podemos resolver, porque todavía ni siquiera han llegado algunas. ¿Y qué haremos si pasa esto y si lo otro? ¿Y si no ocurre? ¿Y si no estudio? ¿Y si estudio? ¿Y si no trabajo? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si se enferma? ¿Y si no se enferma? ¿Y si se muere? ¿Y si...? ¿Cierto? Estamos en esa cosa. Y no ha llegado. Pero estamos preocupados y estamos afanados. ¿Sí? Y estamos ahí como Marta. Pero no ha llegado. Y nos preocupamos. ¿Sí? Y nos angustiamos. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que realmente lo busquemos a Él y dependamos de Él. Y aquí no es asunto de, no se preocupe, o sea, como, no se preocupe y ya, no haga nada. No, ¿cierto? El mundo dice, don't worry, be happy, ¿cierto? O sea, no se preocupe, sea feliz. Pero ese no es, ¿cierto? No es no se preocupe, sea feliz. Es no se preocupe, confíe en Dios. ¿Sí? Y miren la diferencia, porque es que, no se preocupe. No, es que eso no es así. No funciona así. Y yo sé que muchos que nos preocupamos sabemos que no es así. Don't worry, be happy. Sí. No me preocupe, sea feliz.
Y eso sí suena como a que está haciendo algo raro, ¿cierto? No puedo yo desconectarme de la realidad, ¿cierto? No me preocupo porque confío en Dios. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto clave. No es pare de sufrir, no. Es confíe en Dios. Es no se preocupe, confíe en Dios. El eje articulador, lo que permite que no nos preocupemos, es Dios. No somos nosotros, ¿cierto? No es que las cosas van a cambiar mágicamente, tampoco, a veces ni siquiera cambian. Hay situaciones que incluso están allí y que siguen siendo una situación que puede preocuparnos. ¿Sí? Pero confiamos en Dios. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Puede ser un dolor, ¿cierto? Tenemos un dolor y nos duele. ¿Sí? Como este brazo que llevo con un dolor ahí. Y está ahí. Y me sigue doliendo. ¿Sí? No desaparece con dejar de preocuparme, ¿cierto? No voy a preocuparme por el brazo. Entonces desapareció el dolor. No. Sigue estando ahí. Pero no me preocupo. ¿Será que es que me va a salir algo? Debo tener una cosa allí terrible. Eso debe ser que se me va. No. ¿Cierto? Y si luego no puedo escribir, ¿cierto? Y si no me funciona después el brazo. ¿Sí? ¿Y si se me vuelve crónico? No, yo confío en Dios, que Él es quien cuida de mí. Y es así con cada cosa, con cada situación, con cada circunstancia. Hay una certeza que nos permite salir de la preocupación y la ansiedad. Y la respuesta está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7. Vamos a leerlo en varias versiones para que entendamos la implicación y el contexto. Palabra de Dios para todos. Primera de Pedro 5, 7 dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo dice el Reina Valera, Cristian? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nueva traducción viviente, Consuelo dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan, esta versión es muy clarito porque nos pone las dos cosas, ¿cierto? Las preocupaciones y las ansiedades. Y Él dice allá, pongan, ¿cierto? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y aquí en esta dice, confíen a Dios, ¿sí? Todas sus preocupaciones. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué yo puedo poner todas mis preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios? ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿yo puedo poner mis preocupaciones y mis ansiedades en las manos de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Él cuida de ti. No eres desconocido para Él. Él cuida de ti. Él te conoce. Él sabe. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe
todo lo que ocurre en tu vida. Entonces pon tus preocupaciones y tus ansiedades en Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Sí? Y me llama la atención como lo dice en Reina Valera, dice echar, ¿cierto? Echando. Echar toda vuestra ansiedad. ¿Sí? Y echar en griego, ese verbo echar en griego, o poner en griego, es un verbo que se llama, el verbo es el verbo epiriptó. Ese verbo epiriptó significa arrojar sobre, entregar, incluso tirar sobre. ¿Sí? Y entonces el asunto es como cuando uno está cargando algo. ¿Y saben qué? Las preocupaciones y la ansiedad es como un bulto que uno está cargando. Y es una carga muy pesada. Por eso Dios no quiere que la carguemos. Por eso Dios no quiere que carguemos con eso. Porque es una carga muy pesada. Y es una carga tan pesada que nos puede empezar a debilitar. Y puede aplastarnos. ¿Sí? Llega el punto en que llevamos esa carga y es tan pesada que nos bota al piso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo asistía a una iglesia en una invasión, y entonces nos pedían, los que ayudábamos éramos nosotros, y yo recuerdo subir un bulto de cemento era un camino siempre, era en subida, y yo me echaba ese bulto de cemento al hombro y empezaba a subir. Y hay un momento en que uno siente, eso de que las piernas tiemblan es verdad, uno siente que el peso es, yo no sé por qué el cemento tiene esa característica de que es muy pesado, es muy pesado, y uno siente que es muy pesado. Y claro, yo no estaba acostumbrado a cargar, y yo sentía eso, que como que las piernas no me iban a responder para sostener el peso de ese bulto de cemento. Y lo peor era dejar uno y devolverse por el otro para empezar a subirlo otra vez, porque era una invasión y no había carretera donde el camión pudiera llegar hasta allá. El camión dejó los cementos y tocaba subirlos hasta la montaña. Y así como eso, me imagino que es la preocupación y la ansiedad. Es un bulto que cargamos y que nos debilita y que como que nos quiere tumbar, nos quiere derribar. Y es entonces cuando tenemos que echarlo literalmente, sacarlo y tirarlo, no cargarlo más, dejarlo a Dios, entregárselo al Señor. ¿Sí? Entregárselo al Señor, porque cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra carga, Él nos da una carga que es liviana. Y Jesús lo dijo: ligera es mi carga. ¿Sí? Ligera es mi carga. La carga que nos da Jesús no es pesada. Y entonces es como cuando uno carga un montón de guata, de eso, que eso es escandaloso, ¿no? La guata es eso que lleva por dentro como las chaquetas y cosas así. Y aquí le decimos guata, no sé cómo. Es como esa espuma, como algodón sintético, ese que va por dentro como de las colchas y de las chaquetas, así. Eso. Aquí yo le conozco como guata. ¿Sí? Eso es escandaloso porque eso es bultoso y uno lo mete y son unas cosas así, pero eso no pesa nada, ¿cierto? Eso no pesa nada, pero es bultoso, es así como. Y Dios
nos está cambiando el bulto de cemento por la bolsa de guata. Sí. Esa es la carga que Él tiene para nosotros. Dios cuida de nosotros. Podemos dejar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Esa es la razón. No es algo que nuestras preocupaciones van a quedar ahí abandonadas y nadie le va a poner cuidado. Y entonces no sabemos ahora qué va a pasar. ¿Sí? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No. Es que Él se va a ocupar de eso. Cuando dejamos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en las manos de Dios, Él se va a ocupar de ellas. ¿Cierto? Por eso les insisto, no es como dejo de preocuparme y ya, y desaparece todo. No. Es que puede seguir existiendo la situación, puede seguir existiendo la enfermedad, puede seguir existiendo el temor, pero mi confianza en Dios es más grande. Y entonces yo espero en lo que Él va a hacer. Yo espero porque Él se va a ocupar de eso. Él se va a ocupar. Yo no puedo. Dios lo va a hacer. Y eso es lo que nos dice el salmista en el Salmo 46. Eso es lo que nos dice allá. Y fíjense lo interesante. Yo creo que de las cosas más asustadoras que hay, de las cosas naturales más asustadoras que hay, son los terremotos, ¿cierto? Esas son de las cosas que más asustan, los terremotos. Y fíjense cómo lo dice en las otras versiones. En esta es un poquito como menos claro. Hermanos, ¿se puede leer la Reina Valera? ¿Quién tiene en Reina Valera el Salmo 46? ¿Sí? Léelo, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios lo ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y este salmo está hablando precisamente de eso, de las preocupaciones que pueden llegar a ocurrirnos, de las circunstancias que vemos, y utiliza unos ejemplos muy claros, ¿sí? El hecho de un terremoto, el hecho de un tsunami, ¿sí? En ese tiempo no se conocían los tsunamis o no se llamaban tsunamis, pero que los mares rujan, eso es un tsunami. Es el rugido del mar. Y que la tierra sea removida. Y dice, no temeremos. Y se necesita, cualquiera diría, se necesitan nervios de acero para no preocuparse con un terremoto. Pero no es que el terremoto desaparezca, insisto. No es que la situación no esté. Es que confiamos en el Señor. ¿Sí? Confiamos en el Señor. Y hay algo que me parece que es muy importante. Y lo menciona por eso 2 veces en este salmo. Y refuerza lo que
lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 5, 7. Y es versículos 7 y versículos 11. ¿Qué dice versículos 7 y versículos 11? El 7 dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice en Reina Valera. ¿Y saben por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque Jehová de los ejércitos es el nombre de guerra de Dios. O sea, cuando había pelea, ese es el nombre de guerra de Dios. Jehová de los ejércitos. Cuando leemos en Reina Valera que se refiere a Jehová de los ejércitos, es como cuando Dios se arremanga las manos y decir: ok, vengan a ver cómo es. ¿Sí? Porque estaba dispuesto a pelear por su pueblo. Y aquí está refiriéndose a el Señor Todopoderoso. Por eso lo traducen aquí como el Señor Todopoderoso. O sea, el que todo lo puede hacer. El que todo lo puede hacer. Está con nosotros. O sea, no estamos solos. Y entonces, ¿por qué es que no me voy a angustiar y no me voy a preocupar? Porque Él está conmigo. Si Él no estuviera con nosotros, de eso sí sería de preocuparse. Por eso en otro salmo dice: las gentes se preocupan, ¿cierto? El mundo se angustia y se preocupa, y tienen mucho de qué preocuparse. Pero nosotros no. Yo conozco personas que dicen: no, es que ahora viene y el Señor ya viene, y entonces eso hay que mirar qué vamos a hacer, y tenemos que buscar y guardar lentejas porque esas son las que no se dañan, y hagamos un depósito y preparemos una finca, y como hacen en los Estados Unidos, ¿sí? Que se preocupen los que no conocen a Dios. Que hagan eso los que no conocen a Dios. Pero nosotros confiamos en el Señor. Él está con nosotros. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Y ahí es cuando nosotros entendemos que podemos confiar en Dios. Y fíjense cómo este salmo tiene un versículo que es muy interesante, y es el versículo 10, donde habla de el versículo 10, ¿cierto? En la Reina Valera dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y mire cómo lo dice aquí en esta en esta palabra de Dios para todos. Dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. No se resista. Es lo que yo traduzco en mi versión. No moleste más. Sí, deje de molestar y reconozca que yo soy Dios, como lo dicen en Nueva Traducción Viviente. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos, estad quietos y reconoced. ¿Qué es lo que significa ese versículo? Deje de hacer cosas, ¿cierto? Deje de resolver usted el problema. Deje de buscar alternativas. Esté quieto y confíe que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene la preocupación, empezamos a dar vueltas, ¿cierto? Y a veces el asunto, uno se da cuenta que una persona está preocupada porque empieza de aquí para allá, ¿cierto? Como para caminar. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Cierto? Quédese en un parque. Sí, quieto. No haga más cosas. No haga nada. Deje de intentarlo en sus fuerzas. Y acepten que yo soy Dios. Reconozcan que yo soy Dios. Desen cuenta que yo soy Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Ya confíen en mí, está diciéndonos el Señor. No haga más.
Deje de hacer cosas porque usted nada gana con eso. Y ahí es cuando vienen todos esos. Recuerden que la preocupación empieza con los pensamientos, ¿no es cierto? Con eso aquí en la cabeza. Y la ansiedad es cuando esas preocupaciones se disparan. O sea, cuando la preocupación está al 100 es cuando la ansiedad llega. Esa es la que llega cuando la preocupación está en el punto máximo. Y entonces nuestra mente está ya divagando y ya vamos re lejos, ¿sí? Y vamos lejísimos. Eso es, yo sé que ustedes me entienden porque creo que todos hemos pasado donde la mente ya va lejísimos. Y no ha pasado nada y la mente ya está por allá en el peor escenario, el escenario más trágico, más terrible, más dramático, con muerto y todo, con sangre y todo. ¿Sí? Eso es lo peor ya, esa es la peor allá. Vamos allá. Y entonces Dios nos dice, espérese, estése quieto, quieto. Deje de pelear, deje de patalear. Deje de ser ese cucarrón boca arriba. Estése quieto. Y acepte que yo soy Dios. Dese cuenta que yo soy Dios. Reconozca la magnitud de quién soy. Que Dios es más grande, que Dios es más poderoso que todas mis preocupaciones juntas. Y que su amor y su cuidado por mí es más grande que todas mis ansiedades, mis preocupaciones y mis temores. A veces vemos las cosas mucho más grandes, o a veces las vemos que Dios no pudo, como si Dios no pudiera, ¿sí? Y me llama la atención, lástima que no se los pude mostrar, pero hay un pez que dicen que vive en las profundidades, ¿cierto? Y es un pez que está lleno de dientes así, y que es un pez ciego y que tiene aquí una lucecita, le sale una lucecita que alumbra aquí. Los que vimos Nemo nos acordamos de ese pez allá, ¿cierto? Y es un pez y se ve aterrador, es un pez aterrador, es terrible, es una boca así grandísima llena de dientes filudos y tiene su trampa aquí, es una lucecita para que los peces se vayan a la luz y se los trague. Es enorme, se ve asustador. Y hace poco encontraron uno, no sé si vieron la noticia. En España lo encontraron y lo cogieron. Y es así. Es así, es negro y es así. Bicho, creo que no tiene más de 5 centímetros, es así. Sí, es así. Y cuando uno recuerda es el de Nemo, ¿sí? ¿Sí? Y es así. Además sí, se llama el pez diablo. ¿Sí? Imagínense. Pero es así chiquitito. Así son nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Los vemos en el mar de nuestra vida. Nuestros problemas son así, grandes, filudos, que nos van a comer y nos atrapan con la lucecita y vamos allá. Pero cuando Dios los saca del agua y dice, mire, ¿esto era? ¿Por esto usted estaba? ¿Sí? Dios no quiere que nos angustiemos. Dios quiere que podamos confiar en Él. Yo les animo a que hoy decidamos a confiar en Dios. ¿Sí? A que tomemos la buena decisión de confiar en Dios en medio de nuestra situación, en medio de nuestras circunstancias. Y que realmente podamos disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Escoja hoy confiar en Dios. En medio de su situación, tal vez de su preocupación, de enfermedad también puede ser. Escojamos esta mañana confiar en el Señor.
Vamos a orar.